días y muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. El día de hoy tenemos la oportunidad de contar con personas de toda Latinoamérica. Vamos a poder compartir en este espacio algunos puntos bien interesantes sobre todo lo que estamos viviendo, de los profundos cambios a nivel global, a nivel Latinoamérica, y eso cómo está impactando en la gestión de las organizaciones, en esos momentos de transformación y de reestructuración. Este es un evento organizado por LHH Recruitment y el diario Portafolio. Y hoy tenemos el gusto de presentarles a dos excelentes panelistas con los cuales estoy seguro que vamos a poder compartir, conversar y disfrutar de una manera muy amena, pero sobre todo tocar puntos que son de alto interés para todos. Me quiero referir hoy a Marcos Huergo, quiero presentar a Marcos Huergo, director general de LHH para el sur de Europa. Marcos ha tenido amplia experiencia en procesos de transformación organizacional de alto impacto con grandes compañías europeas y multinacionales en general. Marcos, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, buenas tardes. Un placer de compartir espacio con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Marcos. También nos acompaña el día de hoy Francisco Miranda. Francisco es el director del diario Portafolio en Colombia. Francisco es un reconocido economista, conocedor de los entornos políticos, de los entornos organizacionales y conocedor de toda la situación que está viendo Latinoamérica con estos cambios y cómo han impactado en cada una de las empresas el día de hoy. Francisco, muchas gracias por tu compañía. Qué bueno poder contar con tu punto de vista el día de hoy. Muchas gracias, José David, Marcos. Un saludo a todas las personas que nos están acompañando desde los distintos países, Colombia, Ecuador, Chile, Centroamérica. Un saludo para ustedes también y gracias a LHH por invitarme a este panel con estos temas no solo de interés, sino también de mucha vitalidad en todos nuestros países. De acuerdo, Francisco, y ahorita vamos a entrar mucho en ese detalle de toda esa vitalidad y cómo nos está movilizando. Y bueno, me permito presentarme, mi nombre es José David Restrepo, actualmente soy el gerente de LHH para Costa Rica y Guatemala, he tenido la oportunidad de estar con la firma ya unos buenos años, por lo tanto conozco este mundo también de la transformación y todo lo que estamos viviendo y trataré de ir conectando las ideas que nos vayan dando nuestros panelistas con esos conceptos del día a día. Están invitados también a participar todos los asistentes a través de las preguntas y respuestas. Trataremos de dejar un espacio al final para poder compartir algunas de esas preguntas con nuestros panelistas y poder avanzar y entrar en algunos de esos conceptos que sean interesantes para todos. Bueno, muy bien, entremos en materia. Marcos, quisiera comenzar contigo. Hemos hablado en muchos ámbitos, en muchos entornos, de todos los cambios que estamos viendo a nivel global. Tú lo has vivido en España, en el sur de Europa, con esa responsabilidad que tienes, con las empresas que acompañas. ¿Puedes ampliarnos un poco más de cuál es ese contexto global y sobre todo cómo está impactando la transformación en las empresas, cómo se está movilizando y cuáles son esos retos? Sí, por supuesto. Hemos vivido unos momentos, digamos, únicos en la historia, ¿no? Creo que el impacto que ha tenido la pandemia sanitaria, el impacto que ha tenido COVID-19 ha sido tremendo en todos los ámbitos de nuestras vidas, el ámbito personal, el ámbito social, el ámbito también profesional, y realmente han sido unos cambios que, lejos de permanecer estáticos en el tiempo, han dado paso a unos momentos que siguen siendo turbulentos, ¿no? Que siguen añadiendo más incertidumbre al presente y también al futuro, y obviamente todo esto condiciona al entorno de las organizaciones y, por tanto, va a condicionar sus necesidades de reestructuración y, sobre todo, la forma de realizarlo, ¿no? De una forma muy breve, todos somos conscientes del gran impacto que tuvo COVID-19 en 4 ámbitos fundamentalmente. Creo que ha tenido un gran impacto, obviamente, sanitario. La Organización Mundial de la Salud estima en casi 15 millones de euros de muertos, utilizando el concepto de exceso de mortalidad. El impacto económico ha sido clarísimo, es decir, la paralización de las cadenas de suministro, de la producción, una caída generalizada del PIB a nivel global, se estima por encima del 4%, economías muy impactadas, entre ellas la de España, con más de un 12%, creo recordar, de incremento de penalización en PIB. China, curiosamente, ha sido la única economía que ha crecido, pero algo por encima del 2%, cuando su tasa natural de crecimiento es el 7,5%, o sea que el impacto económico ha sido clarísimo, también financiero, el impacto que ha habido en los mercados bursátiles. A nivel del ámbito laboral, creo que la Organización Internacional del Trabajo estimaba en 400 millones los puestos perdidos durante la pandemia. Prácticamente el 93-95% de las personas han estado afectadas por cierres, por suspensiones temporales en sus compañías. Ha supuesto también la irrupción con fuerza y que aún está condicionando del teletrabajo. Y luego un aspecto muy importante que es el tecnológico, ¿no? La tecnología ha pasado a formar parte de nuestro ámbito, tanto personal como social como
como profesional. Y todas estas dimensiones de cambio han tenido una fuerte repercusión en las organizaciones. Pero bueno, lejos de quedarse en algo, momentáneo, puntual, como decíamos, esos cambios se siguen sucediendo, ¿no? La crisis sanitaria sigue estando ahí, anuncios de rebrotes sanitarios de COVID-19, la declaración de alerta sanitaria por parte de la Organización Mundial de la Salud respecto a la viruela del mono. Estamos con una gran incertidumbre desde un punto de vista geoestratégico, es decir, la guerra comercial Estados Unidos-China se ha visto reforzada con todo el conflicto de Ucrania y estamos pasando a una situación de guerra entre bloques, no solamente entre las grandes potencias, sino los bloques entre G7, G20 y los BRICS, y eso puede cambiar claramente el orden económico mundial. Estamos viendo también situaciones de crisis, es decir, la crisis energética está haciendo que los precios, especialmente el gas, se hayan disparado, unos niveles de inflación superiores al 10%. La consecuencia de haber subido los tipos para poder contener esa inflación está provocando una recesión. Concretamente, Estados Unidos está en recesión técnica después de los datos del segundo trimestre, con lo cual es un contexto incierto, ¿no? Y no podemos olvidar todo tipo de aspectos, como pueden ser los paradigmas tecnológicos, el impacto que va a tener el metaverso, que puede tener el metaverso, la inteligencia artificial, las criptomonedas. Todo esto debemos también tener en cuenta los cambios políticos, que creo que en Latinoamérica se están viviendo muy directamente, en Colombia, también en Perú. En Europa también estamos con importantes cambios respecto a los órdenes políticos en nuestro territorio. Cambios sociales, es decir, es una realidad el gestionar una diversidad, una intergeneracional, diversidad también intergeneracional, los movimientos migratorios. Y por último, yo diría que la transición energética, ¿no? Es decir, el impacto que está teniendo el cambio climático está cambiando los modelos de transición energética que vienen reforzados por una Agenda 2030 que asume compromisos tanto los estados como las organizaciones. En definitiva, estamos pasando de lo que antes consideramos un entorno VUCA, que es algo volátil, incierto, ambiguo, a algo mucho más agresivo, lo que conocemos como entorno BANI, que ya estamos hablando de la fragilidad del propio sistema, es decir, unos contextos que pueden romper los modelos actuales donde desarrollan sus actividades las organizaciones, ¿no? Un entorno que genera ansiedad, y esa ansiedad puede hacer o puede provocar la inacción por parte de los decisores de las organizaciones o bien la precipitación en cuanto a las decisiones, ¿no? Un entorno también caracterizado por la no linealidad, es decir, la correlación entre causa y efecto no está clara y no somos conscientes ni del impacto temporal ni del impacto que puede generar esa causa, ¿no? Y por último, el concepto de algo incomprensible. Ya no solamente es que es complejo, sino que a pesar de todos los datos que tenemos, no somos capaces de aventurar hacia dónde vamos a ir. Y en definitiva, todos estos contextos, todos estos cambios están afectando de una forma muy clara a las organizaciones, que yo diría a 3 niveles claros, ¿no? Es decir, ha cambiado el paradigma de los retos hacia los cuales tiene que enfocarse en cuanto a la gestión de personas, también un cambio significativo sobre cuáles son los nuevos modelos de liderazgo y, por último, un cambio en las nuevas organizaciones, los nuevos modelos organizativos de las organizaciones, ¿no? Excelente, Marcos. Creo que ahí tocas puntos que son bien claves. Enseguida te voy a pedir que profundicemos en esos impactos específicos en la organización y esos cambios en la estructura. Pero antes quisiera darle la palabra a Francisco, porque tú lo hablaste en un entorno global. Francisco, en nuestro entorno latinoamericano, estos mismos cambios, ¿cómo nos han impactado? Son economías diferentes, son mercados más maduros, menos maduros algunos. Las empresas también tienen características diferentes. ¿Cómo se han impactado, digamos, en este entorno latinoamericano y hacia dónde lo ves? ¿Cómo se va a encaminar todo este proceso de cambio entre las organizaciones? Gracias, José David. Permítame unos segunditos para contar qué es Portafolio. Aquellos que nos escuchan desde otros países, Portafolio es el diario líder de economía y negocios de Colombia y somos el primer portal web de noticias con respecto a especializadas en negocios y en economía en Colombia. Los invito a visitarnos, portafolio.com. Ya entro en materia, entonces, José David, con tu pregunta. Voy a complementar los fenómenos que muy bien identifica Marcos. Son fenómenos globales porque la pandemia nos golpeó similarmente sin importar de qué lado del Atlántico nos encontrábamos, Marcos. Eso es fundamental. Los distintos fenómenos descritos por Marcos en su primera intervención tienen en América Latina unas expresiones en mayor o menor grado, dependiendo de la naturaleza económica de uno u otro país. Aquí mismo nos están escuchando personas de diferentes países con diferentes economías, con aparatos productivos locales, con distinto peso de los distintos tipos de productos, pero lo más impactante es el carácter penetrante que ha tenido la pandemia COVID, que irrumpió en 2020 y claramente lo que ha desatado
que has descrito muy bien en ese escenario, ya no de una incertidumbre manejable, sino ya de una situación de ansiedad y de no linearidad y de poca capacidad de poder ver. Y claramente tenemos unos tres tiempos, José David y Marcos y audiencia. Yo veo el primer tiempo del 2020, donde llega la pandemia y donde se vuelve inseguro producir y consumir. La oferta y la demanda en el mundo entero. Se volvió inseguro ir a una fábrica a producir los productos o a ofrecer los bienes y servicios con los que funciona la economía y con los que funcionan las organizaciones. Y al mismo tiempo se volvió inseguro consumir. Si queríamos ir a buscar esos productos o esos bienes y servicios, tampoco podíamos hacerlo porque podíamos enfermar. Luego llegó en el 2000, enfermar y morir claramente. Luego llegó el 2021 con esa doble combinación entre reactivación y vacunación, cuyo objetivo ¿cuál fue? Reducir esa inseguridad. Entonces, al estar vacunado, o al menos al tener medidas de protección, tapabocas, etcétera, y al tener, digamos, un mayor conocimiento científico, y al levantar algunas restricciones, las economías pudieron garantizar algo de seguridad en la producción. O sea, las fábricas volvieron, se abrieron los comercios, volvieron los aviones, volvió el turismo, volvieron hasta los llamados sectores últimos en abrir, volvió el entretenimiento, volvieron los centros comerciales, etcétera. Todos los aspectos de la economía comenzaron a reactivarse, precisamente porque comenzamos también a inmunizarnos, ¿no? Algunos de manera más forzada, otros más voluntaria, para poder llegar. Entonces, en el 2021 vemos en las economías, tanto de Europa como de América Latina y Estados Unidos, una recuperación de esa caída. En América Latina nos recuperamos alrededor de 6.9, 7%, Marcos y José David, más o menos un 7%, en el caso colombiano fue de un 10.7%, y también la audiencia de los países que hoy nos acompañan también tuvieron un fenómeno similar, igualmente España. Y luego viene, a finales del 21 y 22, comienza a complicarse ese escenario porque la reactivación comienza a producir por su propia actividad económica, al llegar tan fuerte, todo el dinero de muchos estímulos que muchas personas pueden considerar que fueron insuficientes, pero la realidad macroeconómica es que en algunos países latinoamericanos generó un flujo de dinero en los bolsillos de los ciudadanos que llevó a consumir, comenzando a calentar la economía. Y si a eso le sumamos que la pandemia no nos dejó unas disrupciones logísticas, y las organizaciones, seguramente profundizaremos en una pregunta posterior, cómo las organizaciones fueron afectadas por esas disrupciones logísticas de todo tipo y de muchos sectores de la economía, no solo las grandes empresas o los grandes sectores tecnológicos, todos, la agroindustria de nuestros países, la explotación minero-energética, la construcción, la infraestructura, todos los sectores en Europa, España, sur de Europa, en América Latina, en Estados Unidos, fueron afectados por esas disrupciones logísticas que comenzaron a generar aumento de precios, disrupciones entre oferta y demanda. Y eso comenzó a afectar por problemas de oferta, no teníamos cómo producir, y luego por problemas asociados a la demanda, y luego cuando se unieron las dos, la oferta y la demanda, encontramos unos nubarrones económicos que están enrareciendo, ya lo hicieron prácticamente. Si las perspectivas de las economías, por solo mencionar una de esas organizaciones que mide las perspectivas, el Fondo Monetario Internacional, las perspectivas de crecimiento de América Latina en el año 2022, pues no son las mejores, porque pasamos de crecer 7 en el 2021, creceremos 3 si nos va bien en el 2022, y creceremos 2.1 en el 2023 si nos va bien. Y obviamente similares caídas tienen los distintos países que estamos aquí presentes. Costa Rica, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Guatemala, todos más o menos tienen la misma tendencia. Una caída en el 2022 y otra caída un poquito más dura en el 2023. Y esa caída se da precisamente porque el rebote de la economía cuando ya se agotó, y cuando teníamos que organizarnos y estabilizar la oferta y la demanda, encontramos
estos procesos de inflacionarios que nos afectan. Y sumado a eso, un entorno global muy complejo, guerra de Rusia y Ucrania que afecta a territorio europeo directamente. Marcos seguramente lo tiene mucho más claro que yo. Nosotros nos vemos afectados también, pero dirán ustedes, Francisco, pero estamos vendiendo más petróleo, los colombianos, por ejemplo, o los chilenos están vendiendo más cobre, o estamos vendiendo más productos alimenticios, dirán de pronto nuestra audiencia en Costa Rica, o en Ecuador, en Guatemala. Sí, pero producir esos alimentos nos está costando más, porque estamos teniendo problemas de fertilizantes en sus materias primas, como el gas, la urea, la potasa. Estamos teniendo problemas en los barcos con insumos agropecuarios para ese sector alimenticio. Estamos teniendo problemas en el acero, que nos afecta a la construcción. Y por último, ya para terminar, pretender que la pandemia terminó porque llegamos a ciertos niveles de crecimiento económico, como muchas veces los gobiernos nos dicen, y pretender que la pandemia era una crisis como otras crisis económicas. No. Aquí hay una gran diferencia, José David y Marcos, en esta crisis. La crisis de la pandemia no fue una crisis que nació en el sistema financiero, como la crisis del 2008. No fue una crisis que nació, por ejemplo, en América Latina con la deuda en el año 82, una crisis muy impactante que tuvimos como continente. No, esta es una crisis que nació en la salud y que tuvo un efecto penetrante en la manera como producimos. Entonces, porque crecimos nuestro PIB en el 2021, porque nuestras empresas pudieron regresar y nuestras fábricas y nuestros comercios y nuestros sectores turísticos y de entretenimiento y de servicios volvieron a activarse y estas organizaciones volvieron a trabajar, ¿significa que nos hemos recuperado? Porque no teníamos trabajo en la pandemia y hoy tenemos, ¿significa que nuestro empleo siguió igual? Si nuestras organizaciones pudieron regresar y levantar las restricciones, ¿quiere decir que son las mismas que el 2019? Que regresamos a lo que llamamos la prepandemia, que nuestros líderes organizacionales, nuestros CEOs, gerentes generales, presidentes, directores de empresas, juntas directivas, tengamos números inclusive mejores que el 2019, ¿significa que nuestras organizaciones son iguales? Claramente, como lo decía Marcos en su intervención, no lo son, y yo también pienso igual. Y esto es una crisis penetrante que no ha terminado y que sigue por todos esos caminos, digamos, trámites. Me detengo aquí porque podríamos continuar, José David, discúlpame lo largo de la intervención, pero quería complementar ese panorama que bien describió Marcos. Francisco, y creo que tocas puntos bien valiosos y yo quería solamente agregar algo, y es que no solamente la crisis permaneció y viene de una causa diferente que es la salud, sino que nos cambió muchas formas de ver la vida, es decir, eliminó paradigmas que existían, eliminó formas de aproximarnos al tipo de organización, formas de aproximarnos al trabajo, formas en que nosotros mismos, pues la gran renuncia en Estados Unidos de alguna forma también está muy conectada con esto, y es cómo cada uno está evaluando su propio proyecto de vida y su propia carrera dentro de lo que está haciendo en su vida organizacional, dentro de lo que hace en su trabajo. Entonces creo que hay un componente bien interesante, y aquí quiero pasar a ese segundo tema o ese segundo capítulo, y es esa percepción que ya tenemos hoy del mundo organizacional, porque cambió. O sea, yo creo que no nos podemos negar que hoy la sola percepción de lo que tenemos de lo que es la empresa, lo que es la organización en nuestras cabezas hoy es diferente. La expectativa de las empresas, más allá de producir empleo o de no producirlo o de tener que hacer ajustes, también cambia por esa cantidad de exigencias que tienen. Entonces me gustaría preguntarles, ¿cuáles son esos cambios que están haciendo las empresas hoy, que están viviendo, porque yo creo que apenas lo estamos terminando de entender, pero que estamos viviendo para poder conectar esas realidades, todos estos cambios que hablamos en entorno global y latinoamericano, y para poderse adaptar a esa realidad de hoy? Si quieres comenzar, Marcos, y Francisco, vamos interpelando un poco. Perfecto. Sí, pues efectivamente el reto es cómo aterrizamos, es decir, todos estos cambios que estamos de acuerdo en el impacto global que han tenido, cómo luego sí es verdad que hay unas ciertas particularidades en cada uno de los países, pero es un impacto muy común, ¿no? Es decir, una línea muy similar en todos ellos. El tema es qué impacto está teniendo en la gestión de personas, ¿no? Y yo creo que hay tres niveles importantes para analizar. Uno primero es los retos que ahora mismo tiene la Dirección de Recursos Humanos de cómo gestionar las personas, ¿no? Porque no olvidemos que tanto la pandemia, o especialmente la pandemia, pero el resto de cambios que hemos descrito, tiene un impacto directo sobre la persona. La valoración que tiene la persona de la propia economía, del valor que tiene el trabajo y las prioridades de las personas en las organizaciones son diferentes. Por tanto, los retos que deben tener la Dirección de Recursos Humanos son distintas, ¿no? Con lo cual, para mí hay un primer bloque de
cuáles son las prioridades, cuáles son las preocupaciones que tienen que tener las organizaciones. Un segundo punto que entiendo que luego trataremos, qué modelos de liderazgo necesitamos, que tienen que ser diferentes, operando en un entorno diferente, con una fuerza, un workforce muy diferente al que teníamos antes, en cuanto a la percepción, a sus escalas de valores, necesitamos un estilo de liderazgo diferente, y por último, unos modelos organizativos que sean dinámicos, que sean ágiles y que sean flexibles, ¿no? Respecto a los retos, yo creo que hay, por parte, unos 6 que hemos identificado claramente. Hay uno que está relacionado al tema del teletrabajo, y el paradigma ya no es solamente el teletrabajo, es decir, qué días trabajas en la oficina y qué días trabajas fuera, porque esto no deja de ser de darle rigidez a la flexibilidad, que es la peor de las soluciones, sino el reto que supone el concepto de smart work, es decir, de la confianza hacia el trabajador, la responsabilidad que debe demostrar y cómo las compañías gestionan una demanda real que tienen los trabajadores en estos momentos, ¿no? Un segundo aspecto es esa transición que pasamos de la conciliación de lo personal y lo profesional al concepto de well-being, de bienestar, de cómo integramos esa necesidad de bienestar dentro del trabajo. Creo que es otro reto también importante para analizar. Un tercero, que creo que es una de las grandes preocupaciones de las organizaciones en este momento, es la escasez de talento, el cómo identificamos talento y cómo lo fidelizamos, ¿no? Y esto está muy vinculado a la marca empleadora, cuál es la propuesta de valor que vamos a hacer a los empleados, el concepto, las prioridades que tienen las personas respecto a lo que es el trabajo han cambiado. Si las organizaciones no somos capaces de dar respuesta a esas necesidades, a esas expectativas, seremos incapaces de atraer talento y mucho menos de fidelizarlo. 3 elementos adicionales. Creo que hay una parte muy importante que ha cambiado el paradigma, ¿no? Es decir, las reestructuraciones hoy en día no se deben tanto a causas económicas de eficiencia, que también, sino a una necesidad de adecuar modelos de negocio, a poder desarrollar o disponer de competencias que el modelo de negocio requiere y que no tenemos. La solución tradicional de despedir e incorporar ese talento, esas competencias, ya no funciona. Supone un alto coste en términos económicos, un alto coste reputacional, no tenemos garantía de poder atraer ese talento por esa escasez de la que hablamos, y un coste también de la curva de aprendizaje. Con lo cual hay un cambio de paradigma, las compañías no se plantean tanto la solución tradicional de despedir y contratar, sino identificar el talento interno que tienen y movilizarlo internamente, poder desarrollarlo y evolucionarlo. Es decir, el concepto que siempre hablamos de detectar o de atraer y retener o fidelizar talento, hay un punto adicional que es la generación de talento, y es una responsabilidad compartida de empresa y de colaboradores, ¿no? Quinto punto para mí importante es el concepto de la empleabilidad. Los puestos de trabajo están cambiando, las competencias requeridas también. Empresa y trabajadores tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad para actualizar nuestras competencias, y que esto garantizará nuestra empleabilidad tanto interna como externa. Y un último punto, que es innegable, el cómo gestionar la diversidad y la inclusión. La diversidad es una fuente clarísima de aportación, de innovación, de ser un reflejo de la sociedad, de los mercados en los cuales estamos operando. Si no somos capaces de integrar y gestionar adecuadamente esa diversidad, no somos capaces de entender los cambios sociales y demográficos que están produciendo en nuestros mercados. Y esa diversidad no solamente es la tangible, de raza, de sexo, de edad, es intangible. Tenemos que tener organizaciones diversas en cuanto a el background que tiene nuestra gente, la cultura, los valores, la forma de pensar, y esa diversidad es la que realmente enriquece. De acuerdo. Francisco, ¿qué quisieras complementar o cómo nos amplías un poco este concepto de esos retos organizacionales y esos cambios que están viviendo? Sí, estos tiempos, estos cambios, como los identificamos, se materializan como en diferentes frentes. Primero, hubo un cambio en la manera como producimos. No solo en la concepción de cómo se produce y desde dónde se produce, y desde dónde no solo el trabajo en casa, inclusive las organizaciones en los países desarrollados comenzaron a decir, yo debería tener mis fábricas y mi producción de materia prima más cerquita de mí. Eso abre a todos los países, de pronto no tanto a los del Pacífico, pero sí, por ejemplo, a los países centroamericanos que hoy nos acompañan, las personas de esos países, y Colombia abre una oportunidad para producir más cerca del mercado de Estados Unidos y no tanto en Asia, donde se encontraban esas cadenas de suministro y esas cadenas logísticas de valor que hoy se encuentran completamente distorsionadas a raíz de toda la pandemia, el COVID, abriendo oportunidades a las organizaciones y abriendo oportunidades a las organizaciones en términos de negocios y en términos macro, pero también en términos micro. Es decir, se volvió muy importante contar con un personal en las cadenas de producción que garantice esa estabilidad, especialmente cuando hablamos de producción de la economía real, de bienes sobre todo, no tanto de servicios. Entonces, la cadena, bueno, también de servicios, la cadena de prestación de bienes y servicios
necesita un talento que esté acostumbrado a la crisis. Entonces, mientras que antes lo que se premiaba era la capacidad que yo tenía de ser un manager globalizado, que yo pudiera administrar desde diferentes partes del mundo toda mi cadena globalizada y poder tener mi producto. Ahora lo que importa es que yo pueda manejar una cadena mucho más completamente distorsionada, que yo pueda tener un manejo de inventarios aquí, que yo pueda tener cerca mi cadena y que no me quede, digamos, bloqueado en mi producción, en mi materia prima, en el manejo de mis proveedores y de mi cadena de suministro, por ejemplo. Entonces, lo que hemos notado desde nuestro trabajo en Diario Portafolio ha sido la profundización de ese tipo de personal. Derivado de eso, las organizaciones se encuentran mucho más preocupadas por las necesidades sanitarias y de protección. Entonces, durante muchos meses, casi prácticamente un año, año y medio, las empresas se tuvieron que preocupar por la salud de sus trabajadores, se tuvieron que preocupar de lo que llamaba Marcos el bienestar, se tuvieron que preocupar de llegar hasta sus casas, de mirar un poco, de tener una cercanía a la condición humana y a la condición familiar y del entorno inclusive físico. Y una preocupación también inclusive por elementos que hacen parte de la privacidad, como el estado de salud, no solo física, sino también mental. Entonces las organizaciones no van a poder salirse rápido de esa, o sea, ya no van a poder decir, olvidemos esta preocupación y volvamos a la prepandemia, donde eso de pronto no nos preocupaba tanto. Entonces, allá hay una necesidad y los trabajadores, los colaboradores, los empleados de las organizaciones y los departamentos de recursos humanos y también están diciendo, no olvidemos esa área, nos toca preocuparnos más, no la abandonemos. Tercero, la presión a la digitalización, que era uno de los fenómenos que identificó muy bien Marcos. Esa presión a la digitalización es una presión, primero, a los sectores donde se encuentran. En Colombia, en los distintos países que hoy nos acompañan, no todas las empresas son igualmente digitalizables. No todos los sectores tienen la misma digitalización. No es lo mismo la digitalización en la banca, en el sector financiero, que la digitalización, por ejemplo, en el sector agropecuario. No es lo mismo la digitalización en el sector energético o en la producción industrial y manufacturera que en la producción, digamos, de servicios o de entretenimiento, turismo, etc. Entonces, esa presión a la digitalización también generó presión al trabajador y a la organización. ¿Qué tan digitalizable era la organización? Siguiente pregunta. Entonces, descubrimos que muchos sectores no eran tan digitalizables y que nuestra estructura económica de pronto no daba para que nuestro país fuera tan digitalizable y tan remoto. Luego nos hicimos la pregunta, ¿qué tanto nuestra organización, nuestra empresa dentro de ese sector es digitalizable? ¿Qué tanto de nuestras operaciones empresariales lo son? ¿Y cómo podemos enviar unas de esas operaciones a la casa y otras nos quedamos aquí? ¿Y cómo compensamos quienes se quedan aquí presencialmente con una diferencia entre quienes se van a su casa? En el entendido de que de todas maneras trabajar desde la casa puede tener alguna comodidad, especialmente en ciudades como las latinoamericanas, con tanto tráfico o con tanta congestión. Tercero, ¿qué tan digitalizable es mi trabajo? Las labores que yo cumplo, si estoy en el área de producción, si estoy en el área de contabilidad, ¿qué tan digitalizable soy yo? Y por último, mi cargo. Y por último, Marcos y José David, querida audiencia, ¿qué tan digitalizable son mis funciones? O sea, yo como persona, ¿cómo me puedo digitalizar más? ¿Qué conocimiento tengo? ¿Qué habilidades tengo? Pues tengo pocas habilidades, necesito prepararme en ellas, y eso me conecta a una segunda discusión, y es la discusión del talento, su atracción, la importancia que tenemos ahora en un entorno con las llamadas EdTechs, esas plataformas que combinan plataformas tecnológicas de formación y de capacitación que se encuentran en estos momentos alrededor de América Latina. Hay algunas colombianas. Entonces comenzamos a tener una preparación, a buscar en esas plataformas educativas online esos conocimientos muy específicos, y ya no por el camino tradicional, ¿cierto? La capacitación tradicional, la universidad, la especialización, la maestría, etc. Y por último, para terminar, las organizaciones comenzaron a darse cuenta que deberían ser sensibles no solo a la cadena de stakeholders a su alrededor, no solo a sus accionistas, sino también a las comunidades donde se encontraban, sino también a sus proveedores,
sino también a sus trabajadores internos, a sus proveedores, a las comunidades que afectan, a sus accionistas, a sus grupos de interés alrededor del gobierno y diferentes organizaciones, y tener que desarrollar de pronto criterios con una preocupación más ambiental, más social, como mencionaba Marcos, de gobernanza, de inclusión, de diversidad en backgrounds, de diversidad regional, generando entonces la necesidad de la organización de comenzarse a preguntar, ya no, pues yo colaboro con mi programa tradicional de responsabilidad social empresarial, o yo produzco esta serie de proyectos, sino que el golpe de la pandemia en todos nuestros países fue tan fuerte, tan penetrante, como hablábamos antes, que comenzó a generar preguntas, inclusive de cuál es el rol de mi organización dentro de la sociedad, Marcos, o David. Que si vivimos, si nuestra fábrica se encuentra en una comunidad pobre, si nuestros servicios o nuestra cadena de valor toca proveedores golpeados por la incapacidad de trabajar que dio la pandemia, cómo trabajamos con ellos. Concluyo diciendo, esa preocupación social en las organizaciones comenzó a crear una sensación de una familia organizacional, Marcos, mayor de la que teníamos antes. Absolutamente. Antes la teníamos, antes no era que las organizaciones fueran tacañas ni insensibles, no estoy diciendo eso, pero tenían una visión de familia organizacional, de universo al que impactaban más pequeño. Pero la pandemia nos llevó a las organizaciones a pensar que su universo de impacto, y vamos a hablar más adelante del liderazgo, que el universo de impacto era mucho mayor. Y es mucho mayor del que originalmente teníamos pensado. Absolutamente. De acuerdo, Francisco. Y ustedes tocan muchos puntos y quisiera casi que profundizar en todos si me preguntan, pero quiero dividir esta respuesta que dieron bien interesante y bien amplia en algunos de esos puntos que ustedes iban mencionando. ¿Por qué? Porque la organización se está transformando, pero al fin y al cabo la organización no se transforma sola, ¿sí? La organización es un ente que reúne actores, que reúne stakeholders, que reúne intereses, pero al final para prestar un servicio o un producto a una sociedad. Pero al final se desarrolla según esa estructura de liderazgo que tiene, desde la junta directiva, desde los líderes, desde la capa de gerencia, por llamarlo así, y luego vamos a hablar de la fuerza de trabajo, de toda esa gente, de todas las personas que tenemos y que ustedes bien lo decían, se tienen que o nos tenemos que reinventar de manera permanente. Pero quiero comenzar por esa parte de los líderes, porque creo que como nunca antes los líderes hoy estamos retados frente a todos estos cambios, porque es acompañar el bienestar de las personas, ser incluyente, cuidar muchos cambios, ser adaptativo, entender que todos los días van a seguir pasando cambios, pero a la vez posiblemente que no puedo contar con todos los máximos recursos porque hay que cuidar la sostenibilidad del negocio. ¿Cuál es el gran reto? ¿Cómo ven ustedes ese rol del líder hoy y cómo deben fortalecerse para acompañar estos retos dentro de la organización? ¿Cuál debería ser ese llamado a los líderes, a los que tenemos posiciones de liderazgo hoy en las organizaciones y en qué nos deberíamos enfocar? No sé si cambiamos el orden y quieres comenzar, Francisco, para cambiar la dinámica un poco. Perfecto, José David, sí. Conecto con parte de mi intervención anterior. Esas transformaciones que comentaba anteriormente y que complementan la exposición de Marcos, necesitan unos líderes que se adapten a esas transformaciones. Si tenemos una organización que ve un universo de grupos de interés, de stakeholders, de proveedores, de comunidad, de gobierno, mucho más amplia en la pospandemia que lo que percibíamos en la pandemia, pues necesitamos un líder que responda a esa visión, que tenga una sensibilidad mayor al lograr abrazar en su liderazgo de la organización esas nuevas demandas de esos nuevos stakeholders que se encuentran ahí alrededor. Entonces es un líder que debe ser sensible a esas demandas y a esos cambios. Segundo, necesitamos reconocer desde los líderes de las organizaciones que la presión por regresar al negocio, regresar a la sostenibilidad financiera es muy alta hoy en día. Precisamente preparando las notas para esta conversación con ustedes aquí en LHH, me encontré ayer un artículo muy interesante, Marcos y José David, el Wall Street Journal que identificaba, decía, los CEOs, los gerentes, los presidentes de compañías importantes de Estados Unidos, se ha acabado la era
del CEO, del presidente amable y gentil. Y recogían una serie de intervenciones en los últimos meses, comunicaciones de distintos CEOs, entre esos el CEO de Meta, por ejemplo, el CEO de Google, donde notaban el cambio, como antes de la pandemia, inclusive en la mitad de la pandemia, las comunicaciones de estos líderes organizacionales estaban más orientadas a temas, digamos, mucho más de inclusión, mucho más sensibles a los temas sanitarios, a los temas sociales, a la tranquilidad, al confort, a la seguridad que podían brindar a sus trabajadores en medio de la incertidumbre de la pandemia. Comenzaban a cambiar y a endurecer, por llamarlo de alguna manera, el tono, respondiendo precisamente a ese entorno que Marcos acertadamente identificaba en su primera intervención. Ese marco hostil, ese marco ansioso. Ese entorno no lineal en el cual ya no solo incertidumbre, sino que ya verdaderamente no sabemos cuál es el paso siguiente a dar. Y entonces, como yo no sé cuál es el paso siguiente a dar, pues entonces me recluyo a una especie a un liderazgo anterior no solo a los criterios de ASG, de ESG, que hoy de alguna manera muchas organizaciones abrazan, ¿cierto? Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Mucho antes de los criterios de responsabilidad social empresarial y la visión de capitalismo compartido que ha venido marcando la discusión de liderazgo. No, echándonos para atrás, Marcos y José David, 30 años antes, donde lo que importa es mi PIG, donde lo que importa es la ganancia que yo le doy a mis stakeholders y donde a mis shareholders, perdón, a mis accionistas, y donde lo único que a mí me interesa es verdaderamente salvar el negocio. Entonces, yo creo que el principal desafío que tienen los líderes de las organizaciones hoy en este mundo pospandémico y muy difícil que estamos enfrentando hoy es precisamente resistir, Marcos, la tentación de regresar, de perder el camino que hemos avanzado en la reflexión sobre un liderazgo organizacional más abierto, reconocedor de la diferencia, adaptable a los cambios, abierto, y resistir la tentación de cerrarnos, regresar al PIG o a la utilidad como nuestro único criterio, desdeñar las preocupaciones ambientales y sociales y de pronto no tomar estos años de pandemia y de recuperación y de reactivación económica, no tomar las lecciones aprendidas. La importancia de la salud, de la protección en el lugar de trabajo, de la flexibilidad en nuestras cadenas de producción y de la agencia, de la capacidad que encontramos en los colaboradores de poder adaptarse, muchos de ellos, a una realidad que no solo tensionó a las empresas, sino que también tensionó a los trabajadores y también a los líderes. Si no aprendemos de esas lecciones, vamos a tener, y con eso termino, una involución, se dice, o sea, una ida, una vuelta atrás para tener un entorno donde tendremos un líder mucho más mirando hacia adentro de la línea, del PIG, de las ganancias y de las pérdidas, y de mis accionistas y mi junta directiva y de mi estructura de costos y de mi mercado, y no mirando a la sociedad. Termino diciendo que eso para mí, en mi opinión, sería una gran pérdida en las discusiones que estamos teniendo sobre liderazgo empresarial, no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos y en Europa. Bueno, totalmente de acuerdo, Francisco. Sí, José David. Adelante, sigue Marcos, por favor. No, por continuar, porque conforme estabas diciendo cosas, yo, pues efectivamente, ¿no? son aspectos que condicionan y que marcan realmente los atributos que tiene que tener el líder. Me quedo con dos muy importantes que has comentado de una forma directa o implícita, ¿no? Uno es el concepto del pensamiento sistémico. Es decir, hemos pasado de mirar, o el líder debe pasar de dejar de mirar solamente la parte del corto plazo, mirar el ombligo, sino tener una concepción mucho más amplia de todo el sistema que le rodea, ¿no? Ese pensamiento del impacto que tienen aspectos de salud, el compromiso medioambiental, el entender otro tipo de stakeholders, es decir, que ser capaz de entender que está operando en un mundo hiperconectado y cualquier cambio que se puede producir en cualquiera de estos elementos va a tener una consecuencia directamente en las organizaciones, con lo cual el que dejemos de tener una visión
digamos, tan reducida a lo que es la cuenta de pérdida de resultados o pérdida de ganancias de la compañía, que seamos capaces de tener una concepción mucho más global, mucho más estratégica del mundo, creo que es un reto importante en el nuevo liderazgo, lo que podemos definir como el pensamiento sistémico, ¿no? Otro aspecto también que pones de manifiesto de forma muy acertada es ese componente, podemos llamar, empático y humano. Es decir, no solamente es la preocupación por la parte financiera, la parte económica, sino esa sensibilidad hacia lo social. Creo que hemos tenido un gran ejemplo durante la época de la pandemia, donde las compañías que han sido capaces de recuperarse de una forma mucho más rápida, de reforzar su posición de liderazgo, son aquellas que fueron capaces de entender la preocupación real que tenían las personas que configuraban la organización y que han sabido dar respuesta a esas preocupaciones. Ahí ha habido un retorno, digamos, exponencial de la productividad. Es decir, lo que hemos dado lo hemos recibido de forma exponencial. Con lo cual, ese componente empático social, el tener en cuenta que ese compromiso social tiene que ir mucho más allá de lo que inicialmente venía. Hay un aspecto que luego igual nos da tiempo a abordar, que es el concepto de la reindustrialización, ¿no? Es decir, cuando una compañía cesa su actividad o cesa una producción, el impacto no solamente es impacto económico, reputacional para la compañía y de pérdida de empleo para sus empleados, es un impacto de la comunidad. El empleo indirecto, el empobrecimiento de los territorios, el riesgo de despoblación. Es decir, esto forma parte del pensamiento sistémico que decíamos y aparte con esa empatía y ese compromiso social. Con lo cual, dos aspectos que son claves para mí es ese pensamiento sistémico, una concepción del sistema como un ser vivo que está totalmente interconectado. Ese aspecto humano y empático creo que es fundamental. El aspecto, digamos, digital, creo que eso ya lo damos por descontado, que los líderes deben ser digitales en la medida que están operando en entornos digitales. Y me gustaría añadir tres rasgos que están muy relacionados, ¿no? Uno es adquiere mucha más fuerza el pensamiento o la visión estratégica. Estamos hablando de entornos muy complejos, difíciles de interpretar. Necesitamos un líder que continuamente esté reformulando, tratando de entender la realidad en la cual se está moviendo y marcando el rumbo de la organización. Y esto es algo que tiene que estar continuo en el tiempo. Para mí eso es fundamental, esa visión estratégica de los líderes. Un segundo aspecto es un estilo transformador. Y eso pone de manifiesto lo que tú decías del cambio, ¿no? Es decir, la diferencia entre transformación y cambio es que cambio algo cuando tengo un estímulo, hago un cambio y puedo retroceder, que es lo que bien comentabas que está sucediendo. La transformación va mucho más allá. Es una transformación real y efectiva de cambiar la concepción de las cosas, de hacerlo de una forma diferente. Y eso nos permite una consolidación de los nuevos modelos organizacionales, ¿no? Y tercer lugar, seguido de lo anterior, es no solamente esa visión de transformar, sino tener la capacidad de poder movilizar. Es decir, una compañía podrá avanzar, podrá transformarse si somos capaces de movilizar a sus mandos, a sus personas, a sus empleados. Entonces, la capacidad de tener impacto sobre las personas. Creo que es lo que va a permitir la transformación efectiva. Con lo cual, visión estratégica, capacidad transformadora, movilizadora, el que tenga un pensamiento sistémico y la parte, digamos, empática y humana, para mí son unos atributos críticos para el éxito de las organizaciones en el contexto actual. De acuerdo, Marcos. Y ambos tocaban un punto que es clave y es un poco hacia donde quería continuar la conversación, porque hemos hablado un poco de todos los retos organizacionales para esa transformación, lo que viene pasando con los líderes y todas las nuevas actitudes, capacidades y aptitudes que tenemos que ir incorporando, pero hemos mencionado en varios puntos esa transformación de la fuerza de trabajo. En LHH acompañamos muchas organizaciones en ese momento de transformación y hay una parte de la realidad es que también a veces tenemos que acompañar organizaciones cuando tienen que renunciar a parte de su talento, es decir, cuando tienen que reestructurar, hacer retiros, pero a la vez está la dificultad de conseguir talentos en el mercado y obviamente también de lograr que las personas se reinventen, no es una palabra que me guste mucho, pero que entendemos todos. ¿Cómo equilibrar esa balanza? ¿Qué tener en cuenta en estos procesos de transformación y reestructuración para que las organizaciones no sean impactadas o para que se impacte lo menos posible y para cuidar a esas personas y tener esa responsabilidad, pero seguir siendo sostenibles, porque es una balanza difícil de mantener? Sé que en España hemos tenido muchas de esas experiencias, Marcos, no sé si nos quieres contar un poco primero y luego le pasamos un poco la palabra a Francisco. Sí, yo para mí me gustaría hacer un par de reflexiones, creo que son importantes y además son dos palabras que aparecen en el título del conversatorio, ¿no? Que es transformación, reestructuración, ¿no? Tenemos que ser conscientes de la transformación es una medida preventiva para evitar la eliminación de la empresa o para evitar una reestructuración de mayor impacto social, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de una transformación debemos verlo en sentido positivo. Es una adaptación, es una anticipación para evitar males mayores, con lo cual, cuando hablamos de transformación es una necesidad para garantizar la continuidad del proyecto o para evitar tener que llevar a cabo medidas más drásticas en términos de reestructuración. Esa primera reflexión es importante tenerla presente. La segunda es entender, si nosotros comparamos los procesos de reestructuración que teníamos en el pasado con los que tenemos ahora, han cambiado de forma radical.
Anteriormente teníamos reestructuraciones por causas básicamente económicas, de eficiencia, deslocalización de la producción, eliminación de actividades que no eran rentables. Las causas en el fondo eran económicas y de un punto de vista de eficiencia, ¿no? Las reestructuraciones que los vemos en estos momentos es de una necesidad de transformarse, de que está cambiando el modelo de negocio, de que está impactando la digitalización, el cambio tecnológico, y las compañías no disponen en muchas ocasiones de las competencias necesarias. Y en ese sentido tienen que llevar a cabo una reestructuración. Entonces, las reestructuraciones están muy vinculadas a la transformación, y una reestructuración no deja de ser un proceso de transformación. Es decir, las reestructuraciones ya no van de despedir a personas, de sacar a personas de la organización. Tienen que ir acompañadas de una efectiva transformación de ese modelo de negocio. Y una tercera reflexión importante es que las transformaciones y las reestructuraciones ya no paran, es algo continuo. Las organizaciones van a tener que estar con una perspectiva de cambio constante, de transformación constante. En el pasado veíamos compañías que tenían que hacer frente a un escenario difícil, realizaban una reestructuración y podían tener un tiempo más o menos de una cierta estabilidad. En el momento actual es imposible predecir este modelo. Es un modelo de transformación y reestructuración continua, ¿no? Sí, yo añadiría que hay que ser conscientes, especialmente en nuestros países, que no se atraviesa por un choque tan extremo como el que hemos venido experimentando desde marzo del 2020, sin unas consecuencias sobre las organizaciones y la empresa del sector productivo. No son dos cosas aparte. No pierde la economía de todo un continente o un subcontinente como América Latina 7 puntos, 8 puntos en un año, sin afectar las organizaciones y en cascada afectar la viabilidad de muchas de ellas en un entorno económico. Estamos en un momento de crisis, y como lo decía yo anteriormente, esta crisis no terminó porque nuestros gobernantes digan: este es mi Producto Interno Bruto, ya yo recuperé en este sector, según mi Organización Nacional Estadística, ya recuperamos la actividad en tal sector o ya recuperamos la actividad en el otro sector. Entonces, vamos a seguir viviendo en los próximos años ese efecto, esos coletazos penetrantes de la crisis, y seguiremos viviendo necesidades de muchas empresas de tomar caminos, digamos, difíciles y drásticos en el 2022, en el 2023, 24, 25, cuya semilla de origen, Marcos y José David, querida audiencia, están en la pandemia. Porque la disrupción logística fue brutal, porque las capacidades, porque el liderazgo no se ajustó a las necesidades, porque la cadena de producción se nos derivó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es no pensar que la crisis ha terminado. Entonces, estamos en un momento, estamos en medio de ella. No es que estemos en el barco y el huracán lo vemos allá lejos y ya estamos aquí en el mar en calma, como lo describías ahorita. Las empresas se reestructuran y viene un mar de calma. No, nosotros estamos en la mitad todavía del huracán, por llamarlo de alguna manera, de pronto con un menor impacto que podamos sentir nosotros directamente en nuestras vidas. No estamos encerrados, muchas veces ya no estamos con tapabocas, pero la economía tiene tapabocas. Algunos sectores productivos siguen teniendo tapabocas, por llamarlo de alguna manera. Es decir, siguen teniendo problemas, siguen teniendo necesidad de reestructurarse y de transformarse. Lo segundo, cuando decimos que los líderes necesitan tener empatía, necesitan estar más sensibles sistémicamente a lo social, no significa que tengan que dejar acabar a la compañía. No significa que nosotros tengamos que dejar sacrificar, que dejar que la capacidad que la mera existencia de la organización, de la empresa, de la compañía, del negocio, se vea amenazado porque no abordemos necesidades de reestructuración y transformación, y que algunas de esas necesidades de reestructuración y transformación lamentablemente puedan derivar, por ejemplo, en algunos acomodos a nivel de personal, de recursos humanos. Claramente es así, y no debemos pretender que se llegue prácticamente a la extinción de la compañía. Y eso es algo difícil de entender, especialmente para aquellos que pueden verse afectados, especialmente de pronto para aquellas personas cuya digitalización, por poner un ejemplo, de sus funciones o de sus habilidades pueden ser menores. ¿Qué compromiso sí requiere ese pensamiento de inclusión, de diversidad, de preocupación social de un líder de una organización? Mitigar, minimizar, Marcos, ese impacto extremo. El impacto extremo que nos lleve a que una persona se vea en un momento de crisis como el que tenemos
fuera de su trabajo. ¿Cómo podemos ayudar a esa mitigación? ¿Cómo podemos tener un proceso de transición más humano, más sensible? ¿Cómo podemos brindar internamente el upskilling, la capacidad que tenga de responder a mi nuevo proceso? Y cómo, si debe partir, pueda partir con un poquito más de instrumentos de alguna manera que le permitan salir a ese mundo hostil y de alguna manera buscar un camino. Entonces, los retos tienen que ver precisamente, no se trata de negar la reestructuración, ni no se trata de negar la transformación, sino de introducir en esa transformación aristas que se sintonicen con lo que hemos venido comentando en esta interesante conversación, que se sintonicen con una realidad social allá afuera, difícil, que se sintonicen con la incertidumbre del negocio, del sector, de mi cadena productiva, pero también de mis trabajadores y de mis futuros extrabajadores, si en un momento la decisión es drástica. Tercero, que se sintonicen con la necesidad de pensar en un entorno estratégico adaptable y flexible. Yo añadiría a esos requisitos de liderazgo que mencionaban Marcos antes, yo añadiría la adaptabilidad. Y aquí en adaptabilidad vuelvo a hacer este zooming que hago. Adaptabilidad del sector económico en el que nos encontramos, pero adaptabilidad de nuestra organización, adaptabilidad de nuestros cargos, o sea, de las funciones que cumplimos. Y por último, adaptabilidad de nosotros mismos. De identificar estas necesidades o vacíos que tenemos, sea porque nos mantenemos dentro de la organización o sea porque lamentablemente tenemos que salir de ella. Entonces, salir de ella o ajustar de alguna manera a ella. Entonces, todos esos elementos son distintos, o sea, generan un proceso de reestructuración de la organización sustancialmente distinto al que teníamos en el pasado. Un proceso de organización que se diseña conceptualmente diferente, que tiene unos objetivos diferentes, como los que tú bien has descrito. El destino, el puerto de destino de esa reestructuración post-pandemia sustancialmente es diferente al puerto de destino que teníamos antes, cuando lo que teníamos que hacer era, tenemos este PIG, este negocio no nos ha funcionado, tenemos que cambiar. Hoy en día estamos diciendo, tenemos este entorno que no es lineal, este entorno que genera ansiedad, este entorno que ya estamos más allá de la incertidumbre y entonces necesitamos crear un puerto de destino distinto. Un puerto de destino que transforma y no que cambia. Yo terminaría ahí. De acuerdo. Sí que adelante, un poco Marcos. Lo que comentabas, para mí un aspecto fundamental cuando hablas de los retos, José David, para mí el principal es el ser capaz de minimizar los impactos sociales de la reestructuración o de la transformación. Y con una dimensión, como decíamos, también sistémica, no impacto social sobre las personas afectadas, sino también sobre las comunidades, sobre los territorios, ¿no? Y esto va a ayudarnos a minimizar otros impactos inherentes. Si somos capaces de hacer una adecuada gestión del impacto social, nos va a permitir preservar el impacto reputacional que es inherente a un proceso de reestructuración. Nos puede ayudar a reducir el impacto económico, es decir, vamos a tener menos conflictividad laboral, vamos a tener, digamos, un proceso que se puede resolver en menos tiempo. Creo que tiene una connotación importante desde el punto de vista reputacional y desde el punto de vista económico. También nos va a ayudar a preservar el riesgo de o que no erosione la capacidad de atracción de talento. Es decir, cometer una reestructuración tiene un impacto negativo y la capacidad, digamos, de atractivo que tienen las organizaciones para atraer talento se puede ver mermada, con lo cual, si somos cuidadosos con las personas, la forma de gestionar esta desvinculación nos va a permitir el mantener la fidelización del talento que mantenemos en la organización, pero también nos va a permitir el facilitar o tener más atractivo para esa atracción de talento. Y también nos va a ayudar a otro reto importante, que es cómo continuar la actividad mientras estamos haciendo una reestructuración. Porque al final es como unos malabares, ¿no? Tengo que reestructurar, transformar, pero sigo teniendo que prestar servicios, prestar productos, seguimos estando observados por mercados financieros, clientes. Es decir, para mí el eje nuclear es si somos capaces de entender el concepto de impacto social como una inversión y como no un gasto, somos capaces de entender cuál es el retorno de esa inversión en reputación, en la capacidad para seguir atrayendo talento, en reducir el impacto económico, el impacto reputacional, como decíamos, y por supuesto el entender, digamos, las consecuencias que tiene esa minimización del impacto social. El entenderlo nos va a permitir gestionar
la reestructuración es de una forma mucho más social, pero también con un impacto económico importante. Y eso sí tiene una relevancia en la cuenta de resultados también. Yo añadiría además que, sobre todo específicamente en la discusión sobre la atracción de talento, Marcos, que no podemos seguir pensando que la competencia por la atracción de talento, especialmente talento especializado, por ejemplo, en áreas digitales, de programación digital y demás, son fenómenos propios de los países desarrollados, propios de pronto de la economía europea o propio de la economía estadounidense. No. En países como Colombia y seguramente en países como Chile, en Costa Rica, en los países de las audiencias que hoy nos acompañan, también hay, gracias al teletrabajo y a toda esta capacidad, digamos, de poder trabajar remotamente, el pool, ese universo de personas que pueden trabajar en ciertas áreas de servicio al cliente, de programación, de diseño, de pasarelas de pago y de digitales, etcétera, etcétera, ya se volvió un pool más amplio. Entonces, desde Santiago, desde Quito, desde Bogotá, desde San José, desde Ciudad de Guatemala, puede una persona estar trabajando para una empresa española, para una empresa estadounidense, para una empresa brasileña o argentina, y solo visitar las instalaciones de esa empresa quizás una vez al año o 2 veces al año en un gasto muy manejable, que entonces comienza esa persona aquí, las empresas aquí en Colombia, las organizaciones aquí de este lado, a competir. Entonces, claramente, la atracción de talento se vuelve un aspecto fundamental en ese proceso de reestructuración, mantener esa reputación, como lo dices, porque además estás compitiendo tienes una competencia global que antes no tenías, o antes la tenías muy pequeña, muy mediada. Absolutamente. Ahí quisiera interpelar y preguntarles algo, y es, porque hemos hablado mucho de cuidar la reputación, de cuidar la atracción de ese talento, de cuidar el impacto social. Marco, me preguntan cómo, o sea, cuáles son algunas buenas prácticas que se pueden tener en cuenta en esos procesos, y de pronto qué elementos tangibles tener en cuenta. Pero yo creo que está clarísimamente los programas. Yo creo que tenemos 2 impactos directos en un proceso de reestructuración, transformación. Un impacto en las personas afectadas que se ven obligadas a perder o a dejar su puesto de trabajo, con lo cual yo creo que la responsabilidad de las compañías va mucho más allá de una compensación económica. Es decir, es una medida para mitigar, pero no es una medida que realmente ayude a superar ese problema que se causa con la decisión de despido o desvinculación. En este sentido, los programas de transición de carreras lo que ofrecen es un acompañamiento para ayudar a la persona a superar el problema de base, que no es solamente un problema económico, que también lo es, pero sobre todo el ser capaces de acompañarles en ese proceso de reinserción en el mercado laboral, de continuidad de su carrera profesional. Y yo creo que es una de las medidas claves en algunos mercados, como el marco normativo francés, por ejemplo, es obligatorio por ley. En el caso español también, cuando hay procedimientos de despido colectivo que afecten a más de 50 trabajadores, hay una obligación legal de las empresas de llevar a cabo procesos de transición de carreras profesionales, procesos de outplacement. Y en estos procesos creo que también hay un cambio de paradigma, que ya no se trata tan solo de acompañar a las personas en ese proceso de transición profesional, sino de acompañarlas en mejorar su nivel de empleabilidad. Decimos que muchas veces esas reestructuraciones se producen porque las personas no tienen las competencias necesarias. Si queremos recolocar a esta persona, nos encontraremos con el mismo problema. Y si queremos reinsertarlas en el mismo sector o poder transferirlas a otros sectores, tenemos que ser capaces también de dotarle de las competencias, de las power skills y de las hard skills necesarias para poder tener esa adecuación, ese acomodo en el nuevo mercado. Con lo cual, los programas de transición de carreras es una herramienta, creo que fantástica, para hacer ese acompañamiento de minimizar impacto social, con una repercusión directa en la reputación y, digamos, en todo lo que es incluso minimizando el impacto económico de las compañías, y que además viene reforzado con una mejora de empleabilidad y de dotarle de las herramientas, perdón, de las skills y las competencias que estas personas necesitan. Para mí este es un ejemplo clarísimo, ¿no? Quería introducir también otro elemento que también puede ser objeto de debate, que es el concepto de la movilidad interna. Nosotros estamos encontrando cada vez más empresas en España que ya no nos plantean una solución de minimizar impacto social, sino van un paso atrás. ¿Cómo evitamos llegar a un despido? Es decir, ¿qué otras fórmulas podemos tener para evitar una medida traumática? En este sentido, el concepto de movilidad interna está adquiriendo una gran relevancia, ¿no? Es decir,
como lo explicábamos antes, ¿no? Es decir, el coste de despedir, coste económico, el coste reputacional, la dificultad para incorporar talento, la curva de aprendizaje, es decir, son factores que nos hacen replantearnos el paradigma para poder tener las competencias que necesitamos. Entonces, las reflexiones que están haciendo las organizaciones en ese contexto de talento escaso es identificar el talento que tienen las organizaciones, ser capaces de desarrollarlo, de crearlo, y una responsabilidad de creación de talento. Hablamos de atraer, de retener, fidelizar, pero ¿qué pasa de la generación, de la creación de talento? Y el talento no es algo que es inerte, es algo que se desarrolla, que se crea, que se construye. Y es una responsabilidad de las personas y de las organizaciones. Entonces, en esa movilidad interna estamos también obligados, empresas y personas, de asumir una creación de talento. Es decir, cuando hablamos de escasez de talento, no es porque el talento haya desaparecido, es porque el talento que había no responde a las necesidades del nuevo mercado. Con lo cual, no es que las personas no sean válidas, es que no hemos sido capaces y ellas no han asumido la responsabilidad de evolucionar ese talento. Con lo cual, el concepto de movilidad interna es un nuevo paradigma que está sobre la mesa de las organizaciones, de ya no solamente despedir e incorporar, sino de ser capaces de identificar, de detectar el talento que tenemos en la organización y ser capaces de proyectarlo, de desarrollarlo a las necesidades que tienen las organizaciones. Y otro punto que sería la reindustrialización, que probablemente podemos hablar de ella un poquito más tarde, si queréis, porque es una experiencia que tanto en Francia como en España es una práctica también regulada y también implantada en estos momentos. Sí, yo complementaría integrar un proceso de comunicación. Y por comunicación no es la interpretación tradicional de la información. Voy a comunicarle esta decisión a estas personas. No, es pensar la reestructuración y la transformación, especialmente cuando impacta o lleva a las personas a dejar su empleo o lleva a la transformación física de plantas, fábricas y demás presencias en distintas, digamos, zonas geográficas de una economía e implica el cierre o la relocalización o el movimiento de toda ese... De una fábrica, de una actividad económica que está enraizada dentro de una comunidad. Y obviamente aquí hablamos de distintos tamaños y distintos impactos, pero sabemos que hay industrias, las industrias extractivas y otro tipo de industrias que inclusive son industrias de enclave, es decir, que la comunidad alrededor de la organización tiene una dependencia mucho mayor que lo que puede suceder en cualquier otra ciudad o en cualquier otro sector. Entonces, cuando hablo de comunicación integral, hablo de construir distintas narrativas que acompañen los distintos procesos de reestructuración. Hay que entender las personas afectadas por estos procesos y las comunidades, los stakeholders, proveedores, comunidad alrededor, inclusive organismos del gobierno. Hay algunas industrias que son reguladas de una mayor forma por el Estado, donde el cierre de actividades tiene que ser justificado porque implica concesiones, contratos u otra serie de relaciones jurídicas entre la organización y un ente estatal. Entonces, hay que esforzarse en construir esa narrativa de por qué estamos tomando la decisión de una reestructuración. ¿Qué esfuerzos se hicieron para evitar esa decisión drástica? El esfuerzo máximo y sobre todo la documentación del esfuerzo máximo para minimizar ese impacto. La identificación de medidas de mitigación, de amortiguación, de adaptación. Y sobre todo, inclusive, la identificación de qué tipo de impacto en mi cadena y en mi universo, en mi mapa de grupos de interés, cómo estoy impactando. Entonces, no es lo mismo al retirar la presencia, inclusive física, de una organización, sea una fábrica o sea cualquier tipo de instalación. No es lo mismo el impacto que tiene la organización en la comunidad que lo rodea, el impacto que tiene con los empleados internos, el impacto que tiene aquellos que de alguna manera dentro de la organización se quedan, pero o son reubicados o van a sostener sobre sus hombros consecuencias derivadas de esa decisión. Entonces, en resumen, no tratar o no minimizar una comunicación integral, no construir una narrativa que nos obliga a identificar esos impactos, a documentar el proceso de decisión, a identificar las actividades de mitigación, de amortiguación, de morigeración de esas consecuencias y
las acciones que estamos tomando para lograr esa mitigación, pues nos da una comunicación que deriva en un proceso mucho más sensible, Marcos y José David, en un proceso en el cual no solo cuidamos reputación, ni cumplimos los objetivos que Marcos identificaba en su anterior intervención, sino que además estamos teniendo un ejercicio de reconocimiento del otro que se ve golpeado, de reconocimiento del otro que no estamos negando la decisión de la organización, sino que estamos asumiendo como organización las consecuencias, en la medida de lo posible, de la decisión de transformar, sobre todo cuando inevitablemente tiene efectos drásticos en personas, en comunidades, en contratos jurídicos con el Estado y demás. Ahí tocas un punto bien interesante, Francisco, y nosotros usamos mucho esa frase de, en la forma en que yo le digo a alguien que no continúa con nosotros, lo lee mi público interno. Es decir, ese mensaje, ese cuidado que tenemos con cada una de esas personas con las cuales no podemos continuar, va a ser el mensaje que va a quedar en aquellos que quedan y que son los que al fin y al cabo serán los bastiones de la organización. Y ahí hay un punto clave y es cómo administrarlo. Siempre te quería traer como un pequeño resumen de algunos de esos puntos. Entonces, anticiparse, me llama positivamente la atención lo que decía Marcos y lo que viene pasando. Anticipémonos para generar esa movilidad de talento y evitar que el impacto posterior sea más duro. Avanzar en los procesos de upskilling y reskilling para poder tener a la gente entrenada, planes de comunicación muy juiciosos, atención a la comunidad y acompañamiento a esas personas que definitivamente no puedan continuar para que sigan en ese proceso. Yo creo que hay unos puntos que uno dice, esto realmente permite que una reestructuración en un momento dado funcione de una mejor manera. Nunca van a ser fáciles, nunca van a ser deseables, pero siempre hay que hacerlas de la manera más responsable y quería como consolidar esas noticas que estaba acá tomando. Estamos ya un poco sobre tiempo, vamos a cerrar tipo 1:20 máximo, porque queremos acá respetar los tiempos de nuestra audiencia. Y tengo dos preguntas finales de la audiencia que quisiera transmitirles. ¿Listo? La primera, que me parece totalmente conectada con esto, es qué pueden ir haciendo también las personas, porque estamos en este mundo digamos, movido y no solamente responsabilidad, como lo decía Marcos y Francisco, no solamente responsabilidad de la empresa, hay responsabilidad de las personas de mantenerlos vigentes, y Marcos usaba una palabra muy fuerte que es la empleabilidad. ¿Cuál es el reto de las personas hoy? Aquí respuesta de 2 minutos. ¿Cuál es el reto de las personas hoy para mantenerse empleables? Para mantener esa vigencia que hoy en día no es de sesgo, no es de edad, o no es más de vigencia, de capacidad de estar dispuesto a y de ser empleable. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para mantener la empleabilidad en las personas? Por mi parte, si quieres, un concepto creo que es muy importante que tengamos muy presente, es el concepto de responsabilidad compartida, ¿no? Como bien decías, no es responsabilidad exclusivamente de la empresa, sino es de la empresa y del empleado. La primera premisa para mí sería esta. Y la segunda es el que seamos conscientes, los empleados también, de que estamos en un entorno cambiante. Es decir, el ritmo y la velocidad con la cual las cosas están cambiando es tremenda, es una velocidad de vértigo, ¿no? Y que sean conscientes de que hay puestos que van a desaparecer. Y sus puestos o bien pueden desaparecer, se pueden transformar o pueden requerir nuevas competencias o nuevas habilidades. Si la persona no es capaz o no asume ese compromiso de actualizarse, verá comprometido su futuro dentro de la compañía y verá muy comprometido también su reubicación fuera de la compañía. Con lo cual es una apuesta por el futuro dentro y fuera de la organización. Yo diría lo siguiente. Primero, entender que nadie es inmune a las transformaciones que se están dando alrededor. No poder pretender que si estamos hablando, por ejemplo, de transformaciones alrededor de la digitalización de los distintos sectores, debemos en cada uno de nuestros sectores hacerse la pregunta, ¿qué tan digitalizable soy? ¿Qué tan digitalizable es mi cargo, mis funciones y qué tan digitalizable es mi conocimiento, lo que yo sé? Segundo, debemos hacer un análisis de brecha. Debemos entender muy bien y hacer una visión hacia adentro de qué es lo que estamos fallando, de qué es lo que nos hace falta, qué tenemos que hacer. Y eso no lo podemos hacer solo. Seguramente necesitaremos preguntarle a otras personas, mirar cómo va nuestro sector, pero de pronto no tengamos esa evaluación tan completa, pero al menos tendremos unas primeras ideas de lo que nos falta. ¿Cómo vemos que el sector se está moviendo y qué huecos tengo yo como trabajador? ¿Qué huecos tiene mi conocimiento, mi formación, mi experiencia? En tercero,
eso requiere además una honestidad consigo mismo, con la necesidad de saber que puede haber un momento en el cual me estoy quedando atrás. Y segundo, una capacidad de adaptación, perdón, que no es fácil de decir. Mejor dicho, que es fácil decirlo, pero no hacerlo. Pero no hacerlo. Siempre decimos que somos adaptables, que hay que tener capacidad de adaptación, pero la capacidad de adaptación implica una humildad ante las falencias. Dos, una dureza con uno mismo sobre en lo que falla, en lo que le falta. Y tercero, una capacidad de estar leyendo el entorno en el cual el trabajador está. No nos debe sorprender cuando se tomen ciertas decisiones. Y ahí tomo para finalizar el mensaje que Marcos lo dijo a nivel de organización, pero yo lo tomo a nivel de individuo, y es anticiparnos. Hay que anticiparse. De acuerdo. Tengo dos preguntas finales, las voy a hacer muy rápido para que nos despidamos de toda nuestra audiencia. Hay una afirmación que me ponen acá y que había mencionado Marcos. ¿Las reestructuraciones son la consecuencia de no haberse transformado a tiempo? Es decir, ¿estás de acuerdo en que definitivamente transformarse a tiempo es mejor que llegar a una reestructuración? Absolutamente. Es decir, yo creo que una de las lecciones que hemos sacado del cambio de los contextos es la necesidad de transformarnos, de adaptarnos. Decíamos que las organizaciones deben ser dinámicas, deben ser ágiles, deben ser flexibles. En el fondo estamos hablando de la capacidad que tenemos para adaptarnos a los cambios. Aquellas compañías que no sean capaces de hacerlo o que lo hagan tarde van a comprometer su futuro o van a comprometer el no tener que acometer procesos mucho más traumáticos, ¿no? Con lo cual, la transformación para mí es, hay que ver la parte positiva, ¿no? Y de hecho, en todos los procesos de transformación, de reestructuración, hay dos conceptos que utilizamos en nuestro sector, que es la curva del pain y la curva del gain, ¿no? Es decir, cualquier transformación hay un sufrimiento, evidentemente hay personas que no pueden continuar, hay gente que no puede continuar en este proyecto, debemos ayudarles, pero debemos gestionar de forma adecuada esa curva de pain, pero también hay oportunidades. La transformación, en el fondo, lo que nos permite es reforzar, en muchos casos, nuestra situación de liderazgo, de permanencia en el sector, de adaptarnos a los cambios. Eso es un gain claro que también tenemos que gestionar. Y la gestión de ambas curvas debe ser simultánea. Un error que cometen muchas compañías en los procesos de transformación o reestructuración es gestionamos todo el proceso más traumático y luego empezamos a gestionar la parte positiva de la reestructuración. Lo que hacemos es alargar el proceso de transformación de una forma inadecuada y perder, o riesgo de perder muchas cosas buenas en ese tránsito, ¿no? Y lo segundo es el ser mucho más, digamos, eficientes a la hora de manejar los mensajes. Apuntabas, Francisco, de forma muy acertada la importancia de la comunicación. Comunicar adecuadamente el pain y las medidas sociales que pueden ayudar a minimizar ese impacto, pero comunicar también el gain. Cómo vamos a proteger, a cuidar del talento que tenemos en la organización. Con lo cual, para mí el tema de la transformación como una medida que anticipa, que garantiza la viabilidad y la continuidad de las compañías, que evita medidas mucho más traumáticas, es algo, vamos, yo entiendo que crítico, fundamental. Y poder esa transformación, como decíamos, gestionarla en las dos dimensiones. Cómo gestionamos el pain y cómo gestionamos el gain del proceso de transformación. Sí, yo diría que estamos viviendo tiempos caóticos, de incertidumbre, de ansiedad. Pues ni siquiera una persona viviendo en una cueva los últimos 28 meses hubiera quedado, se hubiera enterado que estamos en pandemia y se hubiera enterado de todo. O sea, nadie, todos sabemos eso. La transformación es la materialización del entendimiento de esa crisis. O sea, en el momento en que yo sé que tengo que tomar acciones sobre ese entorno caótico, sobre ese entorno de alta incertidumbre, sobre ese entorno de cambio, es entonces se materializa en el proceso de transformación que yo estoy tomando. Si no, pues me quedo reflexionando y seguramente seguiré una senda en la cual tomaré decisiones más drásticas, que aquí no solo se limitan a la reestructuración de una organización, podría ser inclusive la salida de la organización del negocio. Así de esa magnitud así de esa magnitud y esa gravedad son los tiempos que estamos viviendo. De hecho, lo estamos viendo. No, a nivel de, si algo dejó la pandemia es que golpeó empresas grandes, medianas y pequeñas. En Europa, en Colombia y en los países de la audiencia que nos acompaña, todos sabemos casos y conocemos casos de compañías que se vieron inclusive obligadas a entrar a procesos ya no de reestructuración administrativa, sino como llamamos en Colombia de reestructuración, que es el nombre que tiene la medida legal en la cual la empresa entra en un proceso de quiebra. Entonces, transformarse es materializar
esa reflexión del cambio. Si yo me transformo es porque ya yo sé que tengo que tomar acción. Si me quedo, corro el riesgo de decisiones mucho más drásticas y no tan agradables. De acuerdo. Infortunadamente nos acaba el tiempo. Ustedes saben que aquí nos podríamos quedar conversando. Tenemos muchos temas para profundizar. Me excuso porque no todas las preguntas las alcanzamos a responder en detalle, pero creo que todas estuvieron incluidas en los temas. Quisiera pedirles una conclusión de 30 segundos. ¿Cuál es esa conclusión a la que llegan después de esta interesante conversación? Esa mirada global de Marcos, esa mirada un poco más latinoamericana de Francisco, esta conversación y estas preguntas que nos hace la audiencia. Conclusión, 30 segundos. ¿Qué le quieren dejar a este público que está todavía con nosotros, las más de 200 personas que hoy nos han acompañado? Yo incluso intentaré utilizar menos de 30 segundos. Para mí son dos medidas. La necesidad de transformarnos y transformarnos de una forma socialmente responsable. Esto es el resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Yo concluiría diciendo dos cosas. Uno, nadie es inmune al choque, a la incertidumbre, a la ansiedad que estamos viviendo. Nadie, ningún sector, nadie. Entonces, tomemos acciones para materializar cómo nos anticipamos a las consecuencias que eso tiene, a las consecuencias de la organización, a las consecuencias sobre nuestro negocio, nuestra cadena de producción de bienes y servicios, las consecuencias sobre nuestro sector, sobre nuestra compañía y también las consecuencias sobre nuestro trabajo, sobre nuestra empleabilidad, sobre lo que hacemos diariamente. Francisco, muchísimas gracias. Excelente presentación, excelente compartir tanto Marcos como Francisco. Creo que son puntos claves, son preocupaciones que tenemos en todas las organizaciones, son realidades que estamos viviendo frente a esa sostenibilidad que ustedes bien mencionaban, pero también frente a ese impacto social y esa responsabilidad que todas las organizaciones tenemos el día de hoy. De corazón les agradezco mucho. Como siempre, uno de estos espacios aprende, disfruta, comparte y qué bueno poder seguir contando con ustedes. A nuestra audiencia, muchísimas gracias. Me preguntan si van a tener la presentación. Va a estar en nuestro canal de YouTube LHH Colombia. Está disponible. También nos pueden seguir en LinkedIn y allí van a encontrar el acceso al video, obviamente, con esta grabación. Y para quienes no pudieron asistir, también para que la puedan ver. A todos muchas gracias. Aquí estoy recibiendo varios comentarios de agradecimiento que les transmito a ustedes, panelistas. Nos dicen muchas personas que gracias, que les gustó mucho la sesión. Entonces, qué rico que pudimos haber aportado un poco, un punto de vista diferente, un punto de vista de temas que a veces no se conversan, pero que es importante tener presentes. Muchísimas gracias a todos y a toda nuestra audiencia. Un gusto haberlos saludado. Un saludo. Gracias.